Buenas tardes. Como han dicho el resto de compañeras, pues gracias por la invitación y la oportunidad de compartir experiencias. Claro, yo soy concejal de Vivienda y Deporte. Tenía la tentación de hablaros de vivienda, que es lo que yo controlo, y creo que hay un gran conflicto, ¿no?, entre el poder corporativo, sobre todo el sector financiero, y de los especuladores y promotores clásicos, que todas ciudades tenemos un buen puñado. Zaragoza son unas cuantas familias, ¿no?, que controlan el mercado. Pero voy a intentar hablar también de otras cuestiones que han hecho otros compañeros de otras concejalías. Me parece importante para establecer, sobre todo para demostrar, yo creo, las limitaciones, ¿no?, desde las administraciones públicas y en concreto las administraciones locales, por motivos que se han comentado ya, además de motivos políticos, ¿no?, que existen. Cogiendo con parques y jardines, que me viene como anillo al dedo, lo primero que nosotros planteamos en el Pleno, lo primero que nos tenemos que encontrar es que, existe un régimen, un sistema, y existen unas grandes multinacionales, pero tienen unos mayordomos que en muchas ocasiones no nos permiten ni enfrentarnos con ellas directamente, porque esos mayordomos que tenemos sentados en los plenos de las distintas administraciones les hacen el trabajo sucio, con lo cual nunca llegamos, o en pocas ocasiones llegamos al enfrentamiento directo que vamos buscando como locos con estos poder corporativo, ¿no? Y es que en el Pleno, Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular forman un tripartito, que es así como lo llamamos en Zaragoza, que se opone a cualquier tipo de municipalización, de reversión de las privatizaciones de los últimos, iba a decir 10 años, pero no, las privatizaciones empezaron mucho antes de hace 10 años, ¿no? Ya en la era de Aznar, incluso en la época de Felipe González, se realizaron importantes privatizaciones. Intentamos municipalizar el servicio de parques y jardines. Primero que hay que relatar, o muy importante, o cómo el gobierno municipal de Zaragoza se planteó las municipalizaciones, es que sí que había una condición sine qua non que se tenía que cumplir, y era la voluntad de los trabajadores y trabajadoras de los servicios a municipalizar, de luchar junto a nosotros por esa municipalización. Es decir, aquellos servicios donde la plantilla o la representación sindical está a otra cosa, no digo que no sea legítimo, pero es a otra cosa, nosotros ni lo intentamos. Pero en aquellos sitios donde hay plantillas combativas, de hecho el lema del comité de empresa es muy combativo, Parques y Jardines, el lema de Parques y Jardines de Zaragoza es FCC fuera de Zaragoza. No hay duda que ese comité no tiene nada de corporativo, nada de amarillo, está muy claro, y la coincidencia con el gobierno municipal es muy importante, ¿no? No voy a decir al 100%, porque seguramente no les hago ningún favor a los compañeros del comité de empresa decir que es al 100%, pero tenemos grandes coincidencias. Esto en el Pleno se estrelló, perdimos, ni siquiera ha llegado a Pleno, ¿vale?, porque ya de tantas tortas con las municipalizaciones a veces ya ni vamos a Pleno, pero ya se nos dijo que no nos iban a apoyar esta situación. ¿Qué hicimos? Pues vamos a los pliegos, ¿no? Ya cuando ya no te queda la opción primera, que quiero dejar claro, nuestra opción no son sacar buenos pliegos, sino municipalizar servicios. Pues ya no quedaba otra, y Alberto Cubero es el compañero que lleva servicios públicos y que le recaen la mayoría de marrones en cuanto a contratación pública, pues decide sacar unos pliegos que incluyen cláusulas, sobre todo laborales, sociales. También estamos incluyendo en todos los pliegos, a través de la Concejalía de Igualdad, cuestiones de igualdad de género en los pliegos, que esto es bastante interesante. Muchos se preguntaban, ¿no?, ¿cómo le vas a imponer a las empresas que tienen que contratar mujeres? Pues se trata de ponerlo en los pliegos, incorporar mujeres a las plantillas, que en muchos casos están muy masculinizadas, también muy feminizadas en otros casos, ¿no? Hay una especie de, ya lo sabéis, de reparto de la producción social entre géneros. Lo curioso de estos pliegos, el mundo al revés, no suele pasar esto, es que no suele pasar que nos recurre la patronal, nos la recurrió la patronal de Parques y Jardines, porque no estaban dispuestos a aceptar unos pliegos que les metían, entre otras condiciones, aparte de género, por ejemplo, que no podían disminuir los salarios de los trabajadores ni reducir las condiciones laborales de los trabajadores, y también blindaba los puestos de trabajo, es decir, que no se podían realizar despidos en la vigencia del pliego que establecemos. Esto fue, como os decía, recurrido a los tribunales por la patronal, también por nuestro inefable, palabra que he aprendido que es muy típica entre los políticos, en vez de insultarte te dicen inefable, pues yo también. Inefable. No soy más de decir gilipollas o tontolaba, pero bueno, como me han llamado muchas veces inefable en el Pleno, pues yo también se lo digo a ellos, ¿no? El inefable delegado del gobierno, del cual lo conozco hace mucho, porque me sancionó por mi activismo en estos desahucios alguna multa importante de 1.500 euros, y le tengo mucho amor. Pues este señor siempre se suma a esa especie de troika que forman las patronales, la estructura del Estado, y a veces algún alto funcionario de nuestra casa que también se une a esa especie de troika que nos frena, ¿no? El caso es que en este caso concreto se produjo un fallo del Tribunal de la Administración de Contratos Públicos de Aragón, el TACPA, que normalmente no suele ser favorable, ya os lo digo, a nuestros planteamientos,
Pero en este caso nos dio la razón y bueno, esto lo celebro, es seguramente la victoria o de las pocas que os voy a contar, pero dijo que teníamos razón, que esas cláusulas eran posibles y todo lo importante de esas cláusulas ha salido adelante y bueno, no vamos a municipalizar, pero es verdad que los trabajadores y trabajadoras, sobre todo trabajadores en este caso de parques y jardines, bueno, pues no vamos a poder municipalizarlos, que era nuestra opción. La vía no la voy a explicar porque coincide con las vías que se han explicado para municipalizar. Queríamos... De lo vuestro, sí, de Alberto Cubero. Sí, por eso que de hecho los documentos se van moviendo de ciudad a ciudad en una especie de círculo virtuoso y la historia era de esa manera, ¿no? A través de sociedades municipales, a través de los cambios estatutarios si hacía falta, etcétera, ¿no? Como esa vía no ha podido ser, pues sacamos estas cláusulas y bueno, esta es una pequeña victoria dentro de la derrota inicial. Intentamos municipalizar un montón de cuestiones, ¿no? Porque nuestra apuesta, como os decía, era municipalizar. Tuvimos la oportunidad de municipalizar también las depuradoras de Zaragoza, que es un servicio muy importante en las ciudades y que en Zaragoza nos ha costado a los vecinos y vecinas de Zaragoza construir esas depuradoras sin apoyo de otras administraciones, más de 300 millones de euros, que se dice pronto. Por cierto, están ya para volver a construir de nuevo, o sea, porque han pasado su vida útil. Esto muchos vecinos y vecinas de Zaragoza no lo comprenden, pero en algún momento alguien se lo va a explicar, ¿no? Que esas inversiones no son una vez y ya está, sino que hay que mantenerlas. Y una de las cuestiones clave que une y que enlaza con la falta de mantenimiento que se hablaba, pues es que estas multinacionales algo tienen en común, es que no mantienen las infraestructuras como deberían y además van a utilización de vida útil de las infraestructuras. Entonces agotan los contratos y cuando te devuelven las infraestructuras pues te las entregan en unas condiciones importantes. También denunciamos incumplimientos de pliegos, en el caso de depuradoras importantes. Nos estaban estafando, en este caso también el amigo Florentino Pérez, a través en este caso de ACS, otra de sus creaciones. Y bueno, llegaban porque son gente muy rica, pero que son ricos porque vigilan cada euro que invierten, ¿no? Y bueno, nos estaba intentando tangar, o tenemos documentación, un juez dijo que archivaba, con lo cual estoy hablando de presunto escaqueo de dinero público en las mejoras del contrato, ¿no? Y nos decían, por ejemplo, que había una bomba, no os voy a explicar técnicamente, una bomba que estaba enterrada en el suelo, que eran 80.000 euros de mejora. Fijaros, estoy hablando, para Florentino, 80.000 es lo que se gasta en una cena. Pero bueno, nos mentían en esto, ¿no? Y tal, y los trabajadores, algún trabajador sabía que no existía la mejora, hicimos inspecciones, se presentaban los propios concejales. Fijaros cuál es la debilidad de las administraciones públicas a la hora de seguir los contratos, que en algunos casos han sido los propios concejales del ayuntamiento los que han tenido que ir a iniciar esas inspecciones, ¿no? Ahora ya Alberto está trabajando en un cuerpo de inspectores que ya tenemos en marcha, que ahora sí que ya realmente podemos echar una mano a los servicios a hacer seguimiento de contratos, pero nos encontrábamos, o cuando entramos es que había contratos millonarios en la cual el ayuntamiento no hacía prácticamente seguimiento, este incluido, y otros muchos que os podría relatar. No me voy a entretener, pero esas han sido las dos líneas, y como decía, la línea de la municipalización desgraciadamente ha sido paralizada, en este caso Ciudadanos, Partido Popular, ya sabemos lo que iba a votar, pero lo significativo de Zaragoza es que el Partido Socialista siempre, por sistema, a todas las municipalizaciones que hemos intentado se ha opuesto, pero de manera importante. Sin embargo, en otras ciudades no ha ocurrido así, o en Huesca, que es una ciudad vecina nuestra, no ocurre así. Yo creo que tiene que ver con quién gobierna ante el PSOE. Cuando gobierna es más amable y cuando es oposición, por lo menos en Aragón, pues suele dejar gestionar menos. Es una táctica que a veces en la práctica les podríamos aprender, ¿no? Para devolverles el favor y lo bien que nos tratan. Importante, bueno, pues que como os decía, las cláusulas sí que hemos avanzado en las cláusulas que se han realizado para las contratas. Desgraciadamente no hemos podido avanzar pese a los intentos, solo hemos municipalizado un servicio que es el 010, atención telefónica, pero paradojas de la vida. Primero lo intentamos por la vía que contaba la compañera de Córdoba, sociedad municipal, falló, el pleno no nos apoya, no se puede. Recurrimos a una nueva figura que es el rescate de un servicio porque llevaban sin pagar las nóminas durante unos meses. Entonces aducimos a la necesidad de posibilidad de rescate de ese servicio por esa situación. Bueno, pues esto se llevó a los tribunales, en este caso otra vez la Troika, ¿no? En este caso fue el Partido Popular, la COE y Delegación de Gobierno. Bueno, Delegación y PP es lo mismo, pero en este caso iban cada uno por su lado los juzgados y también nos paralizaron aquel procedimiento. Bueno, no voy a hablar más de los jueces de mi ciudad, que ya hablo muy mal, pero un juzgado donde suelen caer nuestros casos y siempre ya sabemos de antemano cuál va a ser el fallo de este juzgado del administrativo de Zaragoza.
Pero se produjo una situación y es que las trabajadoras, cosa que seguramente deberían haber hecho antes, y hablo de trabajadoras porque son 14 trabajadoras, nuestra victoria ha sido muy pírrica, en un servicio muy pequeñito, aunque muy importante para nosotros y para los ayuntamientos, como es el 010, hicieron algo que seguramente podían haber hecho, que es ir a magistratura a denunciar cesión ilegal de trabajadores. Y nunca una sentencia contraria a los intereses del ayuntamiento nos había sabido tan buena, ¿no? Y no entendía la burguesía local o los grandes medios, no entendían nada. Dicen, pero ¿cómo os alegráis? ¿Os han metido un balapalo? No, es que queremos que nos den ese balapalo, ¿no? Y bueno, ahora por sentencia, pues las trabajadoras forman parte de la plantilla municipal. Es verdad que arriesgan mucho las trabajadoras porque sus plazas al final tendrán que salir a oposición pública, es decir, que en este caso han hecho muestra de una generosidad como trabajadoras, también porque están muy hartas de los incumplimientos de su empresa y de los impagos de nóminas. Esto los trabajadores o trabajadoras solo lo hacen cuando ya están muy desesperados y muy hartos de la situación, pero lo hicieron, ¿no? Y desde aquí, aunque no me van a escuchar, y se lo hemos dicho muchas veces, nuestro reconocimiento a su lucha, que ha sido importante. Como, oigas, me había puesto esto para... ¿Cuánto llevo? Ya no vale. Es que yo descontrolo mucho los tiempos. A ver, pues te quedan 5 minutos. Uy, pues bueno, he dicho que no iba a hablar de vivienda y no voy a hablar de vivienda, pero me gustaría hablar algo de vivienda. Hemos hecho muchas más cuestiones. Hablabais de la economía social y solidaria. Bueno, aquí también hemos encontrado las limitaciones legales, ¿no? Que existe. Es decir, si hay algún mantra o algo, una ley fundamental en este país, es la libertad de empresa. Eso prima sobre cualquier otro derecho, ¿no? Y eso nos lo han ido demostrando. Mi compañero Pablo Muñoz, por ejemplo, intentó sacar un contrato reservado a empresas de economía social en la operación Baldosas, que es los cambios de pavimentos en las calles. Nos lo echaron atrás este tribunal que he dicho que ha fallado una vez, en este caso no. Nos dijeron que no, que eso iba contra la libertad de empresa y que esto tenía que salir a concurso. Por supuesto, tuvimos que retirar ese proyecto. Y luego hemos hecho algunas cuestiones con empresas de economía social en cuanto a reservas de contratos, que no creo que sea algo revolucionario, sino que ya incluso se venía haciendo por parte de administraciones anteriores. En cuanto a, por ejemplo, a banca ética o banca social, pues destacar que el único de momento, espero que dejemos más, pero de momento en construcción, que tenemos un bloque en el barrio de Las Fuentes, 80 viviendas, alojamientos con servicios compartidos en este caso. Hay gente que le dice cohousing, yo prefiero alojamientos con servicios compartidos, que yo creo que se entiende más en castellano. Por ejemplo, logró introducir la financiación de FIARE, pero en un concurso en el cual FIARE tuvo que ganarse el concurso ofreciendo unas mejores condiciones que la banca tradicional, pero es significativo que es la gran obra de inversión en vivienda hasta ahora, 7 millones de euros, en la cual la financiación viene de FIARE, muy interesante, en coalición con Caja Rural de Teruel y Caja Rural de Soria, que participaron, que siguen siendo cajas, no han participado de la bancarización. Tenía aquí muchos más ejemplos, incluso alguno de deportes, pero lo voy a pasar. Y voy a ir un poco al fondo político en estos últimos minutos, ¿no? Porque, y luego si eso en casos concretos hablamos. En vivienda me hubiera gustado mucho explicaros incluso temas de cooperativas de derecho a superficie que hemos sacado ahora adelante, parcelas y tal, pero luego en el debate si surge os respondo. Pero yo creo que, primero, establecer dónde estamos, ¿no? Y entender dónde estamos. Nosotros cuando ganamos las elecciones, dijo un compañero, Fernando Rivares, muy acertadamente, que nosotros gobernamos pero no tenemos el poder, ¿vale? Esa es la primera cuestión que tenemos que tener claro. O sea, que hablamos del poder corporativo o ese poder local o poder popular o como lo queramos definir, bueno, pues tenemos que tener claro que nos encontramos en ese marco de conflicto. Que las instituciones y el Estado no son neutras ni neutrales, ¿no? Lo estamos demostrando con lo que os estamos contando. Están hechas para perpetuar el sistema bajo el que se rige este régimen del 78, que al final es el capitalismo. Y si algo tienen por encima todo el marco administrativo, legal y jurídico de este país, es ese, mantener los beneficios de las grandes corporaciones, de las grandes fortunas y la libertad de mercado. Paradójicamente, contra lo que se cree, porque se dice que durante la crisis se desregularizaron los mercados, que el Estado, la presencia del Estado era muy débil. Bueno, sí, la presencia del Estado se volvió débil en cuanto a los derechos sociales, en cuanto a las prestaciones sociales, en cuanto a su aparición en el mercado de la vivienda y el drama que hemos vivido, pero sin embargo, paradójicamente, estos liberales de pacotilla que defienden que el Estado no debe actuar en la economía, todos sabéis que sin embargo han transferido decenas de miles de millones de euros de dinero público a manos privadas. Es decir, que es una mentira, una falacia cuando los liberales dicen que están en contra de la intervención del Estado en la economía. Lo que quieren decir es que están en contra de la intervención del Estado en la economía para defender los derechos de la mayoría trabajadora y las clases populares de este país. Pero sin embargo no tienen problema de que la economía sea intervenida por parte del Estado para favorecer rescate bancario, 60.000 millones de euros siendo generosos y dando por
buenos los cálculos del Banco de España, que yo no comparto, yo creo que es más de 60.000 millones de euros. Las autopistas, otro caso conocido, pero podríamos ir a muchos otros, ¿no? Con lo de las tarifas, el tema de eléctricas, podríamos hablar también de cómo el Estado actúa de testaferro de estas grandes empresas, y así hasta un montón de sectores, por no hablar de vivienda, que es un tema que me apasiona, me encanta, y seguro que me voy de tiempo. Ajustando que me queda un minuto, yo creo que nos debatemos en ese tema, ¿no? Es decir, ¿cuál es nuestro papel en las administraciones? ¿Gestionar? Pues sí, hay que gestionar, ¿no? Al final la gente espera que, bueno, pues yo que soy concejal de deportes, pues que las piscinas abran el 2 de junio, que era la fecha que dijimos. La gente espera que mantengas las viviendas en condiciones, pero yo creo que ese no es nuestro papel fundamental. Eso lo podría hacer casi cualquier otro partido progresista o de izquierdas, ¿no? Es decir, lo podemos hacer mejor o peor, pero es entrar en un terreno en el cual al final un buen gesto, entre comillas, nos podría ganar la partida, ¿no? Porque ese no es el debate fundamental, ¿no? Yo creo que nuestro paso por las instituciones, que puede ser más permanente o más fugaz, eso no lo decidiremos nosotros, eso lo veremos dentro de un año, si esto ha sido un trabajo a largo plazo, la presencia en gobiernos, ha sido algo corto, cosa que a mí no me quita el sueño, ni mucho menos, porque estar en los gobiernos os garantizo que no es algo cómodo para militantes de izquierda o gente que creemos en la transformación de la sociedad por todos los impedimentos que encontramos, pero creemos que una de las labores principales es señalar esas contradicciones y explicar a la gente esas contradicciones, ¿no? Explicar que no es posible transformar la sociedad desde las propias instituciones o solo desde las propias instituciones, que es necesario volver la mirada atrás a los años previos, porque si estamos en los ayuntamientos no es porque hayamos hecho campañas electorales fantásticas o porque los nombres de nuestras candidaturas, que me gustan mucho pero no sean estupendos, sino porque veníamos de un ciclo de luchas impresionante en este país que no se había vivido durante muchas décadas, que empieza en 2011, bueno, 2010 con una huelga general para los que sois sindicalistas, pero 2011 el movimiento del 15M, que es la gran explosión, y nos va a hacer un relato, ¿no? Y coincide que llegamos en el 2015, que era el momento cenit, ¿no?, de los movimientos, con la cristalización de marchas de dignidad, pan, trabajo, techo y dignidad, y bueno, a partir de ahí los movimientos sociales decaen, ¿no? Y hemos encontrado en esa contradicción de que los movimientos empujan unos nuevos gobiernos municipales y, sin embargo, la resaca del cansancio también, los que somos activistas nos cansamos de tantos años en la calle, bueno, pues ha coincidido, ¿no? Y eso yo creo que nos ha debilitado mucho precisamente en conseguir meter esas cuñas de contradicción. Yo estoy seguro que muchas de las medidas, muchos de los discursos y consignas que hemos lanzado, porque ya digo que no solo estamos para gestionar, sino también para lanzar consignas y provocar que la gente piense, que la gente se posicione, tensionar el ambiente, pues seguramente en otro marco, seguramente hace 3 años, hace 4 o 5 años hubieran tenido un efecto de incendiar la calle y de incendiar la conciencia de la gente. En estos momentos, bueno, lo que permiten por lo menos es que no perdamos nuestra base social y que nuestra base social de activistas y militantes esté activa, que no es poco, ojo, pero desde luego, bueno, pues lo que falta es el mirar hacia la otra pata, ¿no?, que es la movilización social, los movimientos sociales. No me voy a repetir en ese estilo. Ya os decía lo de las mentiras del liberalismo. Algunas cuestiones, me he olvidado, por ejemplo, no me voy a entretener, pero SICAP y SOCIMIS, las SICAP en las ciudades tienen menos influencia, pero las SOCIMIS, por ejemplo, es otro ejemplo de cómo estos liberales dicen que el Estado no interviene en la economía. Bueno, pues que se lo digan por los 200 y pico millones de euros que se van a ahorrar este 2018 en las SOCIMIS de los especuladores. Y para mí esto concluye en lo que os decía, ¿no? Es decir, podríamos estar hablando, fijaros, la de vueltas que le damos para intentar municipalizar un servicio, la de documentos que hemos intercambiado, la de estrategias que hemos intentado, pero al final lo fundamental es que pongamos encima de la mesa las contradicciones, como os decía, de que necesitamos una transformación profunda. Incluso aunque tuviéramos el gobierno de la nación, que sí que permite legislar, yo creo que encontraríamos gran parte de los problemas que estamos encontrando en los municipios. Y que esto no queda otra, y con esto termino, que volver la mirada a la calle, volver a levantar los procesos de poder popular, de empoderamiento de la población, de volver a levantar movilizaciones, y esa es la única garantía de que algún día en este país, o en este país de países, o como cada uno lo quiere entender libremente, vuelva a haber una alternativa hacia una economía, en este caso sí que el Estado, y yo defiendo que el Estado tiene que intervenir, estoy a favor de la economía social y solidaria, pero creo que el Estado tiene unas obligaciones que cumplir y que yo creo que ahí va a estar el conflicto en los próximos años. Y termino ahora sí, de verdad. Entiendo que entre una capa de activistas y votantes despierte mucha ilusión el gobierno que acaba de nacer, pero tiene que demostrar las cosas, tiene que demostrar que esta ilusión se sustenta en algo. Tienen una oportunidad de oro para cumplir con los ayuntamientos y con la población.
Si se quieren ganar el epíteto de progresista, el de izquierdas creo que les queda demasiado grande, el de progresista, vamos a decir progresismo. Tenemos que ver que quitan las tasas de reposición, que nos quitan las limitaciones establecidas al albor del 135, que quitan la reforma laboral, que quitan las reformas de las pensiones, que nos permiten ir adelante en las políticas de vivienda, reformando de una santa vez la LAU como le estamos exigiendo, entre otros los ayuntamientos que estamos hoy sentados en esta mesa, etcétera, etcétera. Y ese combate también os invito a que creo que es una de las tareas de los ayuntamientos y de las organizaciones de izquierda, el plantearse una posición beligerante, no digo, ojo, no digo oposición estéril, en plan crítica fácil, sectaria hacia el Partido Socialista, pero sí exigir con hechos este tipo de medidas, ¿no? Y yo creo que ese es el espacio en el que nos vamos a mover durante este año que nos falta y, bueno, invitar al conflicto social, aunque ahora, bueno, hemos tenido una huelga de mujeres fabulosa, hemos tenido una lucha de los pensionistas, pues yo creo que ese es el marco en el que nos deberíamos de mover los gobiernos de Unidad Popular o municipalistas.